¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quería enseñarles un poco de Last Planner System, de esta herramienta que, bueno, usamos mucho en proyectos de construcción y quería comentarles cómo lo usamos nosotros en Productiva. De hecho, siempre tiene sus particularidades, cosas que se pueden mejorar y sobre todo cosas que se van viendo en la aplicación. Así que quería mostrarles un poquito al respecto. Eh, Bueno, básicamente esto lo había mostrado en algún video anterior, solo para hacerles acordar lo que soporta un poquito el Last Planners es en realidad este sistema de producción eficiente, ¿no es cierto? Donde tenemos tres partes: asegurar los flujos no paren, lograr flujos eficientes y lograr procesos eficientes. De hecho, la herramienta de Last Planner cae para esta primera etapa, ¿no es cierto? Donde tenemos que tener un flujo continuo y asegurar el mismo, ¿no? Es de hecho lo más importante para iniciar un planeamiento y para ejecutar un proyecto de construcción. Entonces, de hecho, hay básicamente tres puntos que quería comentarles, o tres objetivos que tiene Last Planner. El primero es que protege el planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? El Last Planner definitivamente lo que hace es tratar de decantar, ¿no es cierto?, programas macro a programas cada vez más pequeños, una programación de mediano plazo y de corto plazo. Pero lo cierto es que este efecto lo que hace es que desde un cronograma general que yo tengo macro, yo tengo que proteger eso. ¿Cómo lo protejo? Voy decantando en programaciones cada vez más pequeñas, pero asegurando que lo que quería hacer en el cronograma general se traslade a una programación de mediano plazo. Por ejemplo, en este caso, pueden ver que teníamos 100.000 metros cúbicos, ¿no es cierto?, en 4 meses, y lo que hago el primer mes es 25.000 cubos. De hecho que ahí en el UCAGET, ya como saben, tenemos que detallarlo mucho más, pero lo importante sobre todo es que estamos decantando, ¿no? Más o menos 4 meses, imagínense que es proporcional, 25.000 metros cúbicos cada uno. Eso baja a la segunda instancia. De la misma manera, tenemos para el programa semanal, ¿no es cierto? Acá teníamos 9.000 cubos en 3 semanas. Si lo hacemos proporcional, serían 3.000 cubos en la semana. De esta manera, lo que hace Last Planner es decantar de una programación, un planeamiento en macro, a un mediano plazo y a un corto plazo. Y estoy viendo siempre lo que quise hacer en un primer momento. El segundo punto es asegurar el flujo. ¿Qué significa esto? Tengo el cronograma general, ¿no es cierto? Voy a hacer un zoom, ¿no es cierto?, para hacer un plan de fases, bueno, un UCAGET, ¿no? Y lo que hago es justamente, cuando veo el UCAGET y ya tengo desarrolladas las actividades más detalladas, lo que voy a hacer justamente es identificar restricciones, ¿no es cierto?, cosas que pueden parar el flujo de la obra, analizarlas y acto seguido levantarlas. Esto quiere decir que, ¿no es cierto?, soluciono estos problemas y lo que tengo al final es una bolsa, un backlog de partidas, ¿no es cierto?, que puedo ejecutar, y estas son las que pasan a mi plan semanal. De esta manera no voy a tener una partida o una actividad que de por sí no se va a cumplir porque ya tiene una restricción previa, ¿ok? Por último, y no menos importante, tenemos la mejora continua. Al final del Last Planner, lo que nosotros tenemos es el PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, que lo que me dice es cuántas actividades he cumplido en la semana que he ejecutado. Acto seguido tengo que hacer las causas de incumplimiento, llegar a la causa raíz del incumplimiento, y después ¿qué hago? Una acción correctiva. ¿Qué es entonces esto? Si es que yo hago este círculo, ¿no es cierto?, todas las semanas de una manera concienzuda, de una manera que yo verdaderamente interiorice o que el equipo interiorice este tema, lo que vamos a tener es un proceso de mejora continua, porque vamos a ver en qué fallamos, vamos a poner una acción correctiva y ya no vamos a fallar de nuevo, ¿ok? Bueno, esto es en grandes rasgos lo que es el Last Planner, o la parte, digamos, de los objetivos del Last Planner, ¿ok? Ahora lo que les quería explicar justamente es el Last Planner en la práctica, ¿ok? Definitivamente lo primero que les tengo que decir es que cómo se hace el Last Planner se debe hacer
en una sala de producción, en un Obeya Room o un Big Room, como le querramos llamar, o estos cuartos de guerra donde yo lo que tengo que hacer es tener este tipo de pizarras que están viendo en la pantalla ahorita, composites, ¿no? Dependiendo más o menos tecnología, ahora que estamos en una época de pandemia, de hecho el distanciamiento complica un poco esto, se hacen unas partes virtuales, otras presenciales, ya en algún momento les contaré un poquito más a detalle, pero ahorita lo que en realidad les quería comentar es, esto se tiene que hacer de una manera que sea colaborativa, eso es lo primero que les tengo que mencionar. Anteriormente o antiguamente esto se hacía, digámoslo así, muy... ¿cómo decirlo? Muy, digamos, de escritorio, como digo, ¿no? O sea, lo hacía una sola persona y no se generaba una interacción con todos los involucrados, los subcontratistas, el cliente, por ahí si se puede, los supervisores, etcétera. Entonces ese es el primer tema que tienen que ver con el As Planner. Vamos a revisar vamos a recorrer estos 5 planes o 5 conversaciones que se tienen que tener en la obra. De hecho, el día de hoy vamos a ver el primero, que es el plan maestro, y cómo se lleva en la práctica. Entonces, lo primero que les tengo que comentar es el flujo del proceso. ¿Ok? ¿Qué es el flujo del proceso? Mejor dicho, ¿cómo lo vamos a llevar? Luego vamos a hacer el esquema del proceso, las salidas y un esquema aplicado. ¿Qué es el plan maestro? Como dice acá en la pantalla, es la planificación macro de todas las fases del proyecto, que se realiza con el objetivo de definir las estrategias del proyecto para obtener un escudo de tiempo o un buffer de tiempo, por lo general respecto al contractual que tengo. ¿Por qué? Porque como sabemos nosotros en construcción existe de cierta manera variabilidad, ¿no es cierto?, que nos complica y hace que pase una u otra cosa que es impredecible y podamos no llegar en el plazo. Entonces lo primero que tenemos que saber de este plan maestro es que tenemos que hacer un escudo de producción o un buffer de tiempo y para poder operar y tener digamos, este tiempo que podemos de cierta manera cubrirlo para llegar en plazo siempre. Para que se hagan una idea, en proyectos más o menos, yo diría que se puede hacer un buffer de tiempo de alrededor de 10 o 15%, ¿no? En obras de 12, 15 meses, por lo general tratamos de correr más o menos un mes la obra, ¿no es cierto? Por ahí, ¿no? O sea, puede ser mes y medio, dependiendo si son 15 o 20 meses, ¿no? Pero para que se hagan una idea de este escudo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las entradas que yo tengo? Planos del proyecto, alcance del proyecto y la asistencia de los involucrados. Vamos a hablar en unos minutos más quiénes deben ser estos involucrados. Con esos inputs, yo lo que hago es el plan maestro y luego tengo las salidas. ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, ¿con qué me voy a quedar después de hacer un plan maestro? Debería tener claras las estrategias del proyecto. ¿Qué son las estrategias del proyecto? Es cómo lo voy a atacar, digamos, qué tecnología voy a usar. Acuérdense que cuando yo ya estoy haciendo el plan maestro, yo tengo que saber si voy a usar, por ejemplo, fajas transportadoras, voy a usar 1 o 2 grúas, voy a usar elevadores, qué tipo de montacargas voy a usar. Tengo que saber si es que voy a usar, por ejemplo, losas prefabricadas, voy a hacer losas postensadas, qué tipo de albañilería voy a usar, qué tipos de acabados tengo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con eso voy a cubrir mi layout, voy a hacer mi estrategia, voy a saber por qué frentes ataco, qué calles tienen permiso y cuáles no lo tienen, etcétera, etcétera. Voy a sacar mi estrategia. Seguido con esto, tengo que tener la sectorización y ritmo de producción. Dependiendo cuántos metros cúbicos tenga, por ejemplo, yo tengo que ver si es que tengo 3, 4, 5 o 6 sectores y dependiendo eso, tengo que ver el ritmo de todo el proyecto para que las líneas balance, de cierta manera salgan de una manera que no impacte o que no, digamos, que no se quede sin ritmo el proyecto o que esto se vea afectado entre un tren y otro, ¿ok? Y por supuesto voy a tener los hitos del proyecto, ¿ok? Entonces voy a definir mi estrategia, voy a saber cómo lo voy a atacar, de por sí con un histograma también, voy a tener mi sectorización, mi ritmo y los hitos del proyecto. ¿Cuál es el esquema? De cierta manera voy a hacer
la simulación de todos los trenes de trabajo. Por ejemplo, edificaciones, ¿no es cierto? En los proyectos que nosotros hacemos, por lo general tenemos 4 grandes fases: excavación y muros pantalla, acabados estructura, acabados húmedos y acabados secos. Y para cada uno de estos trenes yo voy a idealizarlo primero, voy a pensarlo y voy a ver cómo va a ser. ¿Ok? Entonces este es, por ejemplo, cómo yo haría una fase de casco. Estoy entrando al detalle, de hecho, pero esto es solo para hacerme una idea, porque primero tengo que listar estas fases. Luego con esto voy a sectorizar. De nuevo, tengo que saber qué tecnología voy a tener, cuántos metros cúbicos puedo vaciar, si tengo un turno extendido, doble turno, por ejemplo. Lo que tengo que ver es el tiempo que tengo. En ese lapso de tiempo tengo que ver cuántos sectores y qué volumen de trabajo puedo asimilar. Hago entonces el ritmo de trabajo, ¿no es cierto? El famoso takt time, ¿no es cierto? Veo cómo van a venir mis sectores, cuáles van a ser el tiempo tecnológico. Luego miro las restricciones a esa digámoslo así, de esa manera en macro, ¿no? En cada fase, cuáles son las restricciones que puedo tener grandes para irlas asimilando. Ojo, con esto no quiero decir que vamos a entrar al detalle para saber exactamente qué vamos a hacer en las restricciones como un look ahead. En el plan maestro tengo que ver las restricciones en macro, por ejemplo, elevadores, por ejemplo, temas de extracción de monóxido, si tengo equipos especiales, cosas que tengo que importar. Ese tipo de cosas son las que voy a ver en el plan maestro para cuando vea todas las fases del proyecto. Y voy a sacar por último el hito de cada una de estas fases. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se ve de esta manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá puedo tener desde excavación hasta obras exteriores, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo nada más. Voy a tener los hitos de inicio y de fin de cada una de estas actividades, ¿no es cierto? Cosa que yo esto ya después en la práctica les voy a enseñar algunas fotos en otro video cuando veamos ya el tema en una sala real. Yo voy a tener un plan de hitos, cosa que yo sé el inicio y el fin de cada una de esas actividades que yo en realidad necesito. Por ejemplo, lo que están viendo es de todo el proyecto, ¿no es cierto? Y tengo los hitos que yo pueda ver. En realidad son indistintos, depende de la obra, dependiendo la experiencia del equipo, pero lo importante es que coloquemos hitos en cada lado. ¿Ok? Siempre cubriéndonos, como podemos ver ahí, un escudo de tiempo del hito contractual. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el esquema aplicado a esto? Primero, lo importante, el plan maestro, es realizarlo antes del inicio de la obra. ¿Ok? Es importante que, ahora sí, comentándole a los involucrados, el ingeniero residente, el superintendente o el gerente de operaciones, inclusive el gerente general también, el jefe de producción, los asistentes de producción, el maestro de obra, si es que la obra tiene, el arquitecto, oficina técnica, encargado de calidad, el jefe de seguridad, de ser posible, ¿no es cierto? Ojo, digo de ser posible porque a veces cuando se hace el plan maestro no se tiene definido todavía algunos subcontratos, pero si es que estuviesen sería genial, sobre todo los de la fase 1, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, que les ponía el ejemplo de excavación, si se puede también ver si es que puede estar el supervisor, ¿no es cierto? De repente no en una primera instancia, pero sí en una segunda, para que él vea el modelo de esto, que estén todos los que van a hacer y sobre todo los que se van a comprometer del equipo central de obra, del staff de obra, ¿ok? Se debe manejar una reunión con agenda para cumplir todos los objetivos, las salidas que habíamos visto, ¿no es cierto? Saber la estrategia del proyecto, saber los sectores y saber cómo se va a atacar. Y más o menos este plan maestro dura alrededor de 2 sesiones de 4 horas. Para hacerles un resumen entonces de esta primera parte, lo más importante es generar el compromiso y sobre todo ver cómo se va a atacar la obra y hacerlo colaborativamente, vale decir, todos juntos y generando el compromiso de todos los involucrados. Vamos a sacar las 4 fases. Obviamente ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando hagamos el plan de fases, vamos a entrar a detalle con todos los ejecutores. Pero para esta instancia, se imaginarán, cuando yo estoy empezando un proyecto, imagínense, probablemente no tengo definido el subcontratista de vidrios, ¿no? Pero igual tengo que tener un plan maestro, tengo que tener un ritmo, y eso lo podemos tener con las personas involucradas en una etapa inicial que conocen, ya tienen experiencia del proyecto que van a ejecutar, porque ya han hecho antes algunos similares. La idea es que en el plan maestro se marque
el ritmo y lo que queremos hacer para después decantar en los siguientes planes, como el plan de fases y el Look Ahead, el compromiso de los demás involucrados. Bueno, este es un primer video de Last Planner en la práctica. De hecho, que en los siguientes videos exploraremos sobre el plan de fases, bueno, el Look Ahead, el programa semanal, el programa diario, y espero que les haya servido. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Muchas gracias.